Estamos de vuelta. En la más reciente decisión de política monetaria del Banco de México, Manuel Ramos Francia fue el disidente que rompió la unanimidad de la votación. 4 integrantes de la Junta de Gobierno votaron por mantener las tasas de interés o la tasa de referencia en 7.75%, mientras que Ramos Francia dijo que sería adecuado elevarla en 25 puntos base. Para hablar sobre este tema, sobre la decisión y sobre esta disidencia, me acompañan, por supuesto, los editores del Financiero, Jesús Ugarte, Baude Barrientos y Said Mera. ¿Cómo están? Abraham, ¿cómo estás? Buenas tardes, señores. Encontramos al halcón. Encontramos al halcón y además es algo inédito, ¿no? Que se revele el nombre. Que se revele este nombre. Sí, se revela el nombre y creo que Ramos Francia, el subgobernador de Banco de México, que al cierre de este año, por cierto, dejará su puesto. Entiendo que Jonathan Heath podría relevarlo. Creo que revela en parte cosas interesantes del por qué la decisión, por qué su postura, a diferencia de los 4 integrantes o el resto de los integrantes de la Junta de Gobierno, por qué él sugería o votó por aumentar la tasa de interés de 7.75, como tú decías, a 8%. Él dice que la inflación enfrenta un problema interesante, un problema relevante, y por 2 factores. Habla de factores cíclicos y habla de factores estructurales, y creo que en efecto gran parte de los productos que están dentro de la canasta básica tienen problemas estructurales. Creo que ahí tiene toda la razón. Un caso de ellos puede ser el de los energéticos, que no solo están sujetos a los vaivenes del tipo de cambio, porque finalmente los energéticos están indexados al dólar, también están sujetos a la mayor importación, porque prácticamente 60-70% de la gasolina particularmente se importa, sino también al hecho de que pues, es muy caro el poder convertir el petróleo ligero a gasolina, la refinación, para ser prácticos. Entonces, es demasiado caro, ¿no? Que por eso se está buscando precisamente construir, es uno de los proyectos del gobierno. ¿Está sugiriendo que fue el halcón porque ya se va? Yo no creo que tenga nada que ver el hecho de que diga, pues yo me voy en menos de 2 meses y por lo tanto ya soy el disidente. Ahora digo, yo no creo que vaya por ahí. ¿Pero a qué te refieres? ¿Al tema me dio la impresión de que, me dio la impresión de que sugeriste que Ramos Francia fue el disidente en esta ocasión porque ya se va. O sea, como si influyera... No, yo estoy hablando de su punto de vista, que lo veo congruente. Es decir, él habla de 2 razones que enfrenta, o 2 aspectos que enfrenta el tema de la inflación. Factores cíclicos y factores estructurales. No tiene que ver, yo creo que es lo que discutíamos en la mañana. Baude creo que está en esa postura. Él considera que el señor Ramos Francia ahora está hablando Fox, porque ya se va. Ya me voy. Pero sí, como ya me voy, que exponga sus puntos. Pero me parece interesante. Él incluso, más para terminar ahí, creo que señala que es su posición, que el Banco de México se ha tardado en aumentar las tasas de interés, ha estado retrasado, digamos, frente a lo que ha hecho la Fed, y que eso le puede restar credibilidad hacia adelante. Es otra de las posturas que él tiene, que creo que son interesantes. Ahora sí, Baude, por favor. Podemos decir, Abraham, la Junta de Gobierno se compone de 5 personas, o sea, no solo una, ¿no? O sea, una persona, el voto a favor o en contra de una persona es irrelevante. Además, para mí es irrelevante, ¿no? O sea, yo quiero ver el consenso. O sea, el Banco de México, la postura que asumió el Banco de México, la Junta de Gobierno, quiero decir, el 4 de octubre fue, ¿cómo decir? Podemos decir que ellos estaban analizando, tomaron tiempo para ver los riesgos por el TEMEC, que recién pues, era trilateral, ¿no? Exacto. O sea, no se basaron, decir, oye, ¿sabes qué? Estamos a 96 horas de que Canadá se acaba de subir al tratado, como fue el domingo 30 de septiembre. Dijeron, señores, porque esto es serio, ¿no? Vamos a analizar una postura preventiva y por eso no hubo un incremento, porque están viendo pues más allá, no de una persona que ya está a punto de salir, digo, no digo de ninguna manera que sea poco profesional, ni mucho menos, pero sí el consenso está viendo cosas más fuertes. Por ejemplo, el caso de la inflación no subyacente, que está presionando, como lo acaba de comentar Jesús, a la subyacente vía los costos de los energéticos. Ellos también, que sería uno de los temas estructurales. Los temas estructurales, ¿no? Y también cada vez toma mayor relevancia para todo el consenso en los riesgos fiscales. O sea, ellos advierten posibles riesgos fiscales, no están tampoco diciendo la Junta de Gobierno, oye, a partir de diciembre pues ya va a haber
un desorden en finanzas públicas, no, sino más bien están señalando que tenemos que estar viendo la situación y la evolución de las finanzas públicas en el próximo régimen. Claro, al final ese es su chamba, ¿no? Decir cuáles son los riesgos al alza o riesgos a la baja de la inflación y en este caso dice, bueno, pues para la siguiente administración existen estos riesgos, ¿no? Que es lo que está poniendo. Yo destaco la advertencia que hace al final en su exposición Ramos Francia, acorde al comunicado, que dice que el no actuar en consecuencia pondría en riesgo la credibilidad del Banco Central. Es decir, sí destaco esta advertencia como algo, o quizá lo más relevante de su explicación. ¿Por qué? Porque primero, la credibilidad del Banco Central me parece que es uno de sus principales activos, sino el activo más importante. Es decir, una institución que le ha costado más de 20 años forjar una credibilidad que tiene ahora. Sí, a partir de la autonomía, una credibilidad que me parece un consenso entre los mexicanos, que quizá una de las instituciones con mayor credibilidad es el Banco Central. Y que uno de sus miembros alerte de que se puede perder esa credibilidad, sí me parece como relevante. Digo, aunado a los factores que señalaban como la inflación subyacente o los energéticos, sí me saltó esta advertencia. Es que él tendría que ver también el crecimiento económico. O sea, si el crecimiento, si la economía está creciendo 2 o menos, hoy está preocupado por la credibilidad del Banco de México. O decir, señores, no, el Banco Central va a perder credibilidad porque la inflación no va a ser 4.5, va a ser 4.4850. Sí, hay un dato también que señala, Pau, si me permites, adelante, que creo que lo deja claro ahí, es que cada vez el tema de la convergencia o la expectativa de la convergencia del Banco de México pues ha sido cada vez más lejano, es decir, se le atina menos el Banco Central. Te recordarás, se esperaba inicialmente que fuera la meta, que el resultado de la inflación concordara, pues dicho de otra manera, con la meta de Banco de México. Claro. Te acordarás que es el 3% más menos 100 puntos base. Correcto. Lo que dice es, lo que hemos visto en la realidad es, primer semestre de 2018 esto no se dio en el segundo semestre del año pasado. Ya vamos por el cuarto, tampoco se ha dado. Así es, para el cuarto, ahora se habla del siguiente año, es decir, cada vez es más complicada. Sí, se ha ido recorriendo. La convergencia se ha ido recorriendo. Creo que tiene razón en ese sentido el señor Ramos Francia, ¿no? Ahora, también el tema, me parece relevante el tema de la advertencia que hace acerca de que no, digamos, incluso uno de los miembros se pone en contra de los analistas y de las posturas de mercado diciendo, a ver, no crean que ya cerramos el ciclo alcista, no se compren esa idea, es probable que todavía vengan más alzas de interés. ¿Qué podemos destacar de esto? ¿Será que todavía hacen falta más incrementos a la tasa de referencia? Son 475 puntos base ya lo que subió desde 2015 a la fecha. ¿Hacen falta todavía más aumentos? Pues el tema es la Fed, es decir, la Fed ayer prácticamente avisó al mercado que en la siguiente reunión de diciembre habrá un aumento. Entonces, yo veo muy complicado que el Banco de México se desligue dos decisiones de política monetaria seguidas con alza en la Fed, que el Banco de México se desligue. Yo lo veo muy complicado. Yo sí veo en el Banco Central mexicano llegar al 8% en diciembre. Mira, estamos viendo aquí, si me lo permites, Abraham, ¿qué viene para el caso del Banco de México? Vienen 2 reuniones de política monetaria. La primera es el 15 de noviembre. La segunda es el 20 de diciembre, bueno, de manera paralela casi el 8 de noviembre le toca a la Fed, 19 de diciembre también a la Reserva Federal de Estados Unidos. En el caso de Bloomberg, el sondeo de Bloomberg con analistas, ellos ven probable, en un 66% consideran que en noviembre pues va a haber alza en la tasa de referencia de Banco de México de 7,75 a 8%. Y en diciembre el consenso es más alto, ¿no? La probabilidad, se habla de un 86%, es decir, casi 9 de cada 10 analistas consideran que sí va a haber aumento en la tasa de referencia. Y creo que hay varios factores que sí hacen probable o hacen prever esta situación. Los energéticos se prevé que sigan presionando la inflación de aquí al cierre de año. Hay factores también exógenos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no está muy claro y que puede acentuarse de algún modo. También está el tema el diferencial, lo hemos comentado aquí, que se viene reduciendo el diferencial del rendimiento de los bonos de Estados Unidos con respecto a México. Es decir, sí hay varios factores que sí hacen considerar
prever muy probable que sí venga un incremento en las tasas de interés del Banco de México antes de que termine el año. Y yo lo comenté desde la vez pasada, creo que el ciclo alcista se va a extender por lo menos hacia el primer trimestre del siguiente año, en Estados Unidos y en México. Ahora, la pregunta es, ¿no será que, y lo decía uno de los funcionarios del Banco de México con el que tuvimos entrevista, que hicieron la tarea antes que la Fed y que se adelantaron en subir las tasas? Eso, o sea, la pregunta es, ¿eso no fue suficiente para poder ya, en este caso, desligarse de la Fed? Sabemos que el próximo año lo más seguro es que se desligue, o al menos eso es lo que prevén los especialistas. ¿Es necesario todavía estar ligado a finales de este año? El problema es que cuando empezó el ciclo alcista Banco de México, recordemos que fue en diciembre de 2015, todavía el señor Trump pues ni siquiera estaba, no estaba presente en el mapa, exacto, o sea, en ninguna boleta electoral. Claro. Pero ahorita estamos viendo, bueno, recientemente en Estados Unidos se dio a conocer el déficit fiscal, que fue el mayor en 6 años. Claro. Entonces eso presiona las tasas de interés allá y por ende aquí. Entonces sí, estoy de acuerdo con Jesús, bueno, en parte, porque considero que en diciembre sí es muy probable que haya un aumento. Máxime que se revela que 40%, al menos el 40% de los miembros de la Junta, es decir, 2 de 5, piensan que ha aumentado la posibilidad de alza en tasas. O sea, faltaría solamente un miembro más para que esto se diera realidad. Y en base a los datos duros también de las negociaciones salariales contractuales, llama la atención, en septiembre, por ejemplo, hubo 3 estados donde los salarios contractuales aumentaron a tasas de 2 dígitos, o sea, aquí en el país. Claro. Uno de ellos fue Chihuahua, o sea, aumentó 17%. Y esto también presiona la demanda. Claro. Y el Banco de México lo ha advertido. Y además ha advertido el tema de las presiones inflacionarias con el nuevo gobierno, con el tema de las pensiones, la política social del próximo gobierno, que también puede ser una presión inflacionaria. En el tema de que hicieron la tarea, pues sí hicieron la tarea, digo, tampoco me parece que eso sea un tema como para pararse y aplaudirle al Banco de México, porque pues en realidad es su mandato, es su chamba. Y sí, recordarán que aquí discutíamos si de pronto iba muy rápido el Banco de México porque fue a una velocidad los incrementos, pero bueno, también lo hacía presionado por el tema del peso, el tema por supuesto de la inflación. Yo me acuerdo por ahí que alguien en esta mesa decía que se habían gastado sus balas, que se habían adelantado. No recuerdo quién era. No, era pero bueno, Isaí Mera, hay que ponerle nombre y apellido. Y tú dime si no se estaban gastando las balas. Bueno, se adelantaron en algún momento y bueno, podríamos ver en este momento que quizá no fue la decisión más adecuada. No, al contrario, que no fue una decisión errada, ¿no? No, o sea, no era una decisión errada si tu plan era en algún momento ponerle fin al ciclo de alzas, a lo mejor en septiembre de este año. Pero si todavía estás diciendo que puede alargarse, pues en realidad es que no los pronósticos que ellos tenían, pues no se están cumpliendo. Tal es el caso que siguen planteándose la opción de volver a subir en diciembre y a lo mejor otra vez el próximo año. Como bien señalaba Chucho, que me siento raro diciendo esto, pero como bien señalaba Chucho, han movido sus expectativas de inflación desde el año pasado. Claro, sí. Es más fácil atinarle hoy a la lotería. No le atina. ¿Cuándo el Banco de México va a converger en la meta, no? O sea, bueno, se nos acaba el tiempo para este tema. 20 segundos de conclusión cada quien. Va a seguir el ciclo alcista de tasas. Yo creo que eso no nos debe no hay que ponerle en duda. En el menor de los casos, un incremento en diciembre y no hay que descartar hacia el primer trimestre del próximo año. Va a seguir el ciclo alcista. Y un factor de presión importante es el incremento de tasas en la Fed, definitivamente. Correcto, Baude. Sí, la lectura de las minutas señalan que sí, efectivamente va a seguir el ciclo alcista de las tasas, al menos hasta diciembre, pero el Banco de México sí está preocupado, cosa que en la administración anterior pienso que no era así, sobre el efecto que tendría en los mercados. Y no me hablo en la bolsa y el dólar, sino más bien en el bolsillo de nosotros. Claro. Si usted cree que política monetaria o Banco de México son términos aburridos, le debo decir que la última reunión de política monetaria tuvo demasiados ingredientes atractivos, es decir, la primera vez que el Banco de México se desliga de la Fed, el tema del halcón, que ahora sí sabemos quién es, claro. Y sobre todo, a partir del próximo gobierno, las decisiones de política monetaria y los comunicados donde sepamos qué se dijo de las secciones del próximo gobierno, créanme que van a ser muy, muy interesantes. Muy bien, así opinan los editores del Financiero. Por lo pronto, vamos a hacer un corte y regresamos a más análisis de Mesa Central.